Bueno, hoy voy a hablar, buenos días, voy a hablar de un asunto bastante relajado, así que voy a adoptar una postura relajada. Efectivamente, me he visto obligado a improvisar una intervención para hoy. Me dijeron antes de ayer que tenía que hablar, así que aquí estamos. Voy a hablar de las aves de Zuró. Zuró, yo no sé si es conocido entre el público. Zuró es un personaje singular norteamericano, fue un personaje singular. Está considerado filósofo, pensador, al menos, de tendencia trascendentalista. Vivió a lo largo del siglo XIX. Lo que pasa es que él fue de profesión agrimensor, naturalista y también fabricó lápices. Es un tipo curioso, ¿verdad? De todas formas, ha pasado a la historia del pensamiento básicamente porque seguramente Zuró es el padre del conservacionismo. No diría yo del ecologismo, aunque hay quien dice que del ecologismo, porque él no era ecologista político, vamos a decir, sí del conservacionismo, y porque él enunció el propósito de la desobediencia civil y la practicó. Se dejó detener y encarcelar porque no quiso pagar los impuestos que le pusieron para sufragar una guerra con México. Finalmente una tía suya lo sacó de la cárcel, pagó y lo sacó del calabozo, pero a él no le hizo mucha gracia. Bueno, yo tuve conocimiento, este es Zuró, un tipo de mirada triste. Yo tuve conocimiento de este personaje a partir, lógicamente tenía conocimiento de él por otras cuestiones, pero un conocimiento un poco más próximo a partir de este libro. Este es un libro que editó Pepitas de Calabaza, con fragmentos de la obra de Zuró, de distintos libros de su producción y sobre todo de los diarios, en los que se habla de pájaros, se habla de aves. Y es un trabajo que hizo Antonio Casado da Rocha, que es un amigo nuestro, un amigo de al menos de Joaquín Sevilla y mío. Estamos trabajando con él en el máster de Cultura Científica y él ha traducido a Zuró, es especialista en Zuró y yo conocí a Zuró a través de él. Bien, esto que tenemos aquí es un fragmento de sus diarios. La entrada del 17 de mayo de 1856, no quiero que la lean, esto lo pongo simplemente para ilustrar que me he documentado, nada más. Además lo voy a leer en castellano, como es natural. Dice así: entre tanto, tras oír un bisbiseo insistente, veo un magnífico ejemplar de colibrí macho que con prisa frenética se abalanza en zigzag contra la orilla del pantano, en largas ceñidas como las de las abejas, pero mucho más rápidas. A una vara de distancia donde estoy, se vuelve para probar la miel de la Andrómeda caliculata. ¡Qué joya dorado verdosa! Su dorso bruñido parece recubierto de escamas verdes espolvoreadas con polvo de oro. Con un intenso zumbido, como si estuviera inmovilizada en el aire, se cierne ante las modestas flores con forma de campanilla de la Andrómeda caliculata e introduce su larga lengua en la flor, girando hacia mí el maravilloso rubí que tiene en el pecho, ese rubí resplandeciente que bajo ciertas luces parece tan negro como el carbón. Estamos juntos en lo más profundo y salvaje del pantano, sobre la flor de la Andrómeda, entre las agujas de las píceas. El zumbido que al principio se oía a gran distancia, como si fuera un abejorro, parecía traer consigo el verano más completo. Y al ver y al oír todo esto he pensado, estoy en los trópicos, en Demarara o Maracaibo. Bien, nuestro personaje es este hermoso colibrí. No funciona. Este hermoso colibrí, creo que este es un ejemplar hembra de la misma especie, y quiero hablar de los colibríes porque son unos seres verdaderamente asombrosos. Este es un animal que mide alrededor de 8 centímetros, pesa alrededor de 4 gramos. Esta es una película en slow motion, no es así como vuelan los colibríes. Vuelan muchísimo más rápido, baten mucho más rápido. Cuando están quietos, baten las alas, son capaces de estarse quietos en el aire, como un helicóptero, baten las alas a 55 golpes por segundo.
Este es el bisbiseo zumbido al que se refiere Thoreau en su texto. Cuando vuelan hacia atrás, porque tienen la capacidad de volar hacia atrás como las abejas, las baten a 60 batidos por segundo y cuando van hacia adelante a 75 batidos por segundo. Para que nos hagamos una idea, es difícil hacerse una idea de esto, porque además esta es una película, ya digo, es una película a cámara lenta, ¿no? De todas formas, lo más asombroso es la fisiología de este animal. Este es uno de los animales que tiene el metabolismo más alto del mundo animal, al menos, con toda seguridad. Su corazón en reposo late alrededor de 300 latidos por minuto, pero llega a los 1.260 latidos por minuto cuando está volando. Es imposible hacerse una idea de lo que significa, 1.260 latidos por minuto. Bien, es tal la actividad metabólica que desarrolla que de noche entra en torpor, en letargo, para no tener que gastar energía, para ahorrar energía. Y a pesar de todo pierde un 10% de su masa corporal. Visita 1.500 flores cada día para alimentarse y llega a ingerir una cantidad de alimento equivalente a su propia masa corporal en masa seca. 15 veces más de su masa corporal si contamos el líquido que ingiere. Este es el otro protagonista del que quiero hablar, la reinita estriada. Este es un ave un poquito más grande, es un poco más pequeña que un gorrión y me ha interesado mucho porque hace una migración extraordinaria. Este es un ave que anida en el norte de Estados Unidos y el sur de Canadá y viaja en otoño al sur, al Caribe, a los países del Caribe, recorriendo 3.000 kilómetros en 70 horas. Lo hace en un único viaje, a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Se queda en la mitad de su masa y, de hecho, llega a suprimir prácticamente todo su aparato digestivo. Bien, acerca de este animal también escribió Thoreau. Dijo lo siguiente. En la entrada del 4 de junio de 1860, las reinitas estriadas y algunas otras reinitas, y no todas, parece que se han ido al llegar junio con este clima claro y cálido tras las lluvias de mayo. Hace aproximadamente un mes, los patos partieron hacia el norte, tras los vientos fuertes y fríos de marzo y abril. Y ahora acontece una partida similar, la de las reinitas, con la expansión de las hojas y la llegada de un clima más caluroso. Su época entre nosotros coincide con la eclosión de las yemas y el crecimiento de las hojas. Y probablemente van siguiendo esos fenómenos hacia el norte, hasta llegar a su lugar de cría, volando de árbol en árbol, es decir, de un árbol a aquel en el que se encuentra su presa de insectos. Es muy curioso, porque cuando viaja hacia el sur lo hace en un único viaje. Pero cuando va hacia el norte, y esto lo descubrí leyendo a Thoreau, precisamente, no llega hasta su destino en un único viaje, se detiene antes y conforme avanza la estación del verano, va aprovechando la aparición de las yemas en los árboles, la floración, con la proliferación de insectos, que es de lo que se alimenta, para irlos comiendo y, por lo tanto, ir aprovechando ese alimento conforme llega hasta los territorios donde anida. Bien, para acabar, voy a acabar con este mini texto de Thoreau, de Los bosques de Maine. Dice, ¿puede acaso decirse de quien ha descubierto solo algunas de las utilidades de la barba y el aceite de ballena, que ha descubierto la verdadera utilidad de la ballena? ¿Puede decirse de quien mata al elefante por el marfil, que ha visto al elefante? Es que ricasco.